Hay algo moviéndose en las nubes de tormenta. ¿Qué pasa, Siloth? No te alejes demasiado, muchacho. Hola, Ronald. ¿Cómo va todo? Jesús, John, ¿todavía sigues en Fairfield? Sí, por supuesto. ¿Sucede algo? No exactamente, pero he visto las noticias y pronostican tormentas y posibles tornados cerca de la zona. ¿Acaso no ves las noticias? Me aparté de la ciudad por un buen rato para olvidar todo ese lío. De momento están las cosas bien por acá, el cielo está algo despejado, aunque hay... John, ¿estás ahí? Sí, solo que Siloth está algo raro. Tu perro quizás sabrá a lo que me refiero. De todos modos, quería darte a conocer que algo muy extraño está sucediendo en las nubes, ¿entiendes? Perdona, Ronald, no pude escucharte bien. Decía que en las noticias vieron algo inusual en las nubes y que pronto estará en la zona de Fairfield. Así que tú y tu perro deberían... ¿Hola? ¿Ronald? Así que será mejor que estés atento y mires las noticias, ya que ahí podrás saber más sobre el tema y mantener... Diablos. Malditos celulares modernos. Está bien, Siloth, vamos. ¿A qué se refería con algo en las nubes? ¿Está todo bien, muchacho? Mientras caminaba de regreso a mi casa en medio del bosque, noté que de repente un aire caliente sopló hacia el norte desde el Golfo, y un viento frío soplaba hacia el sur desde Canadá. Y cuando los dos frentes chocaron sobre los Estados Unidos, su batalla se desbordó en una monstruosa y ondulante nube de tormenta, a pocas millas al norte de mi casa. Y de repente pude ver la parte inferior negra de la bestia mientras se movía. Y luego los árboles comenzaron a inclinarse y balancearse, y el viento se levantó entre la hierba hasta que me arrojó polvo sobre mis pantalones y mi cabello. Vamos, Siloth. Adentro, muchacho, vámonos. El perro subió las escaleras saltando y cerré la puerta detrás de nosotros. Y entonces empezó a llover. Al principio era nada más que una llovizna, pero luego un aguacero fuerte y aullante caía a cántaros. Convirtió la tierra en barro, y la torrencial lluvia se estrellaba contra las ventanas como las olas del océano. Siloth, a quien nunca le gustaban las tormentas, se tumbó en la alfombra, se cubrió el hocico con una pata y comenzó a gemir. Aguanta, muchacho. Terminará pronto. Durante la mayor parte de una hora, mientras se desarrollaban las cosas, lo único que pude escuchar en la radio fue el sonido de una emisora sin señal. Entonces encendí la televisión, me senté en el sillón reclinable junto a Siloth, y lo acaricié distraídamente con mi mano libre. Todos hablan de la tormenta. Bueno, está dejando a todo el mundo desconcertado, pero ¿crees que podría producir un tornado? Es difícil decirlo ahora mismo, Tomás. Creemos que las condiciones están ahí, especialmente cerca de Fairfield y aquí en el área de Manchester. Puedes ver en el radar cómo se está desarrollando. Así que, ciertamente, es un motivo de preocupación que estamos siguiendo de cerca. Gracias, Kevin. Y ahora me están informando que efectivamente hay una alerta de tornado ahora en Fort Hutchins y en los condados de Charles y, por supuesto, pueden obtener una lista más completa de las áreas afectadas en nuestro sitio web y en la parte inferior de la pantalla. Para cualquier persona que se encuentre en el camino de esta tormenta, especialmente en esas áreas,
es imperativo que esté preparado para trasladarse a un refugio contra tormentas con poca antelación o encontrar un lugar bajo para esconderse, sin ventanas, si es posible. Si puede, coloque los colchones contra las ventanas expuestas y no intente alejarse de la tormenta hasta que expire la alerta. Miré por la ventana. Era difícil ver mucho a través del viento y la lluvia. Pero allí afuera estaba oscuro. Me levanté y caminé hacia la ventana para tener una mejor vista, pero estaba tan cubierta de niebla y agua de lluvia que apenas podía ver nada. Quédate quieto, Silov. Voy a echar un vistazo rápido por la puerta. La abrí un poco y el sonido de la tormenta explotó por completo en la casa. Apenas podía oír al perro ladrar por encima del sonido del viento, la lluvia y los truenos. Entonces, una lanza de relámpago atravesó el cielo. Vaya. Es grande, muchacho. Tal vez tengamos que poner en marcha ese generador. Abrí la puerta un poco más y me asomé. En cuestión de segundos estaba casi tan empapado como el porche, y luego tuve que entrecerrar los ojos, protegerme y limpiarme el pelo de la frente. A lo lejos y a través de los árboles todavía podía ver la puesta de sol, pero el rojo, el naranja y el amarillo habían chocado contra una pared dura y rápida de nubes de tormenta ennegrecidas, a unas pocas millas de distancia, y esa nube solo se volvía más oscura y violenta a medida que se acercaba. La hierba de mis campos también estaba casi arrasada por el viento, y los árboles se agitaban hacia los lados, y ondeaban sus copas ante los azotes inesperados mientras la tormenta se acercaba cada vez más. Estiré el cuello hacia arriba. Las nubes se movían rápidamente sobre la casa. Me di cuenta de eso incluso a través de la lluvia, giraban y se hinchaban y se perseguían entre ellas. Algunas exploraban el suelo y parecían hundirse hasta el fondo. De pronto sentí a Silov rozar mi pierna. Vuelve adentro, muchacho, las cosas están empeorando aquí. Le di un suave empujón con el talón de mi bota. Cerré la puerta y amortigué el sonido al hacerlo, y Silov volvió a su lugar en la alfombra y reanudó sus gemidos donde los había dejado. Me arrodillé y le rasqué detrás de la oreja. Casi termina, muchacho. Tormentas tan fuertes no pueden durar mucho. Pero la tormenta no amainó. Continuó durante toda la tarde y hasta la noche, y se hacía cada vez más fuerte a medida que pasaban las horas. Bien, creo que es hora de preparar algo para comer. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mientras preparaba algo en la cocina, sintonicé la televisión. Esto pasó cerca de Fairview. Y afortunadamente, lo peor de la tormenta se está extendiendo al noroeste de Wilbur Heights, lo que, por supuesto, está minimizando los daños allí. Oh, sí. Así es, Kevin. Pero las carreteras allí están atascadas y la gente huye del camino de la tormenta, y ese tipo de congestión podría resultar muy peligroso si las nubes deciden moverse en esa dirección. Bueno, ciertamente esperamos que todos se pongan a salvo antes de que eso suceda. Silov tenía la nariz pegada a la ventana mientras los tipos del noticiero conversaban. Estaba casi perfectamente quieto, tenía la cola metida, las patas abiertas y una de las orejas erguida. ¿Hay algo ahí fuera, muchacho? No me hizo caso, así que me levanté y me reuní con él en la ventana. La tormenta había alcanzado el nivel de furia de un huracán. La lluvia ahora caía de lado y los relámpagos iluminaban varios árboles caídos en el borde del patio. Es un milagro que aún tengamos luz, ¿no? Le rasqué la nuca. Continuó ignorándome, pero cuando me levanté para revisar la cena, ladró. Oye, no hay necesidad de eso, Silov. No hagas ruido. Volvió a ladrar. Silov. Ladró una tercera vez y una cuarta. Luego sus orejas se aplastaron contra su cabeza y se alejó un poco de la ventana gruñendo en voz baja. ¿Qué sucede? ¿Ves algo, muchacho? Volvió a ladrar. Regresé a la ventana e hice todo lo posible por mirar por ella, pero todo lo que podía ver y oír era oscuridad y viento. Vamos, no más ladridos por dentro. Entonces, ¿de dónde viene todo esto, Kevin? Ha estado lloviendo sin parar durante 12 horas. Los equipos de emergencia ni siquiera pueden salir para hacer su trabajo correctamente. Definitivamente,
durará más de lo que nadie predijo, te lo aseguro. Pero no es extraño que colisiones frontales, particularmente poderosas, den como resultado sistemas de supercélulas más duraderas como este. Tendremos que ver cómo se desarrolla. ¿Y se ha movido el ojo de la tormenta? Curiosamente, no es así, Kevin. Permaneció relativamente quieto fuera de Wilbur Heights y Bell South, y en realidad también está ganando fuerza en ciertas áreas. Y, por supuesto, ahora estamos recibiendo algunos informes sobre cortes de energía generalizados y daños a la propiedad en el área de Riverside. Aquí hay un video de la intersección de Turner y la Ruta 40. Esto nos lo entregó una fuente anónima. Se pueden ver claramente algunos daños estructurales graves, muy graves, en esas bombas de gasolina, y hay muchos escombros esparcidos alrededor del estacionamiento. No es el mejor ángulo, pero si miras hacia aquí, puedes ver que parte del techo de la gasolinera está como colgando. Afortunadamente, todavía no hemos oído hablar de heridos o muertes, pero ya lo sabes. Hay una cantidad limitada de edificios antiguos que pueden caer. Desafortunadamente así es, Kevin. Muchas de las casas en las áreas de Riverside y Port Harbor se construyeron hace décadas, y en algunos de los vecindarios más bajos, la arquitectura es particularmente vulnerable a vientos prolongados y de alta velocidad, como los que estamos viendo aquí esta noche. ¿Algún consejo para las personas que podrían quedar atrapadas en esas áreas durante ese tiempo? Bueno, creo que lo habíamos dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Tape las ventanas con tablas o coloque colchones en caso de que el vidrio se rompa. Y en todo momento, ten en mente un lugar al que acudir si las cosas se ponen especialmente mal. Asegúrate de que no tenga ventanas. Los baños y los sótanos son buenas opciones para correr en caso de apuro. Y como último recurso, buscar una zanja o algún otro terreno bajo para tumbarse. Y creo que se ha ampliado la alerta de tornado, ¿verdad, Kevin? Así es, sí. Y es por eso que conocer estos consejos de seguridad es esencial en estos momentos. La vigilancia se ha ampliado hasta la medianoche en las áreas de los condados de Manchester y Fairfield, e incluso se ha ampliado su alcance para incluir Courtside Hills. Silov permanecía vigilante junto a la ventana, y yo seguía en el sillón reclinable, viendo las noticias con un café, pero en varias ocasiones estuve a punto de dormirme. Afuera, la tormenta seguía azotando. De vez en cuando abría la puerta para echar un vistazo, pero lo dejé una vez que el viento se volvió tan violento que luché por cerrar la puerta. También estaba él. Silov ladró y los latidos de mi corazón se aceleraron. Mierda. El perro volvió a adoptar su posición defensiva junto a la ventana, con las orejas pegadas a la cabeza, el pelo erizado y los dientes al descubierto hasta las encías. Ladró de nuevo y luego gruñó. Ese fue el trueno más fuerte que creo haber escuchado jamás. Dije rascando la oreja de Silov, pero él estaba concentrado en algo afuera. Seguí su mirada hasta lo alto de los árboles, y justo en el momento en que lo hacía, hubo un espectacular destello de relámpago rojo que derramó su brillo por el bosque. Silov dejó escapar un pequeño chillido de confusión. ¿Qué demonios? El relámpago volvió a brillar. Un rojo profundo, casi violáceo, proyectado por gigantescas lanzas de energía eléctrica que se disparaban de un lado a otro, y a través de un pequeño espacio en la niebla, vi casi hasta la cima de la gran nube de tormenta. Era una monstruosidad colosal oscurecida por la oscuridad de su propio lado inferior. Era un titán ondulante de una nube de tormenta iluminada desde dentro por un rayo, que debe haberse extendido por millas en todas direcciones. Únicamente Dios sabía a qué altura en la atmósfera llegaba. Dios omnipotente. Nunca había visto algo así en mi vida. Empiezo a pensar que esta no es una tormenta normal, viejo amigo. Froté la espalda de Silov. Los destellos de relámpagos rojos se mantuvieron durante toda la noche, y de vez en cuando se les unían rayos azules y morados. Fue una exhibición espectacular e impresionante, maravillosa y de otro mundo de contemplar, pero sería deshonesto si no admitiera que fue la experiencia más aterradora de mi vida.
Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo a cántaros, y el viento se mantenía a una velocidad constante y baja de huracán desde hacía algunas horas. El patio delantero estaba lleno de escombros, ramas y granizo del tamaño de un puño. No estaba seguro de cómo mi casa había resistido tanto tiempo, pero si seguía así la cosa, no aguantaría mucho más. Tenía la televisión encendida mientras Silof y yo mirábamos la tormenta desde el sillón, y yo miraba la televisión de vez en cuando. La imagen parpadeó y la estática llenó la pantalla entre tomas del escritorio de noticias, a unas rayas blancas distorsionadas. Todos estos rayos de color rojo son confusos en el estado de Riverview, donde... Kevin, esto es diferente. ¿Alguna vez has... Esta no es una tormenta ordinaria. Esa nube de arriba está... Hipercélula cumulonimbus. ¿Esa es una nueva clasificación? Bueno, es todo de eso, pero Dios santo, podemos ver forma enorme moviéndose. La transmisión se volvió estática y luego, con un chasquido audible, se cortó la energía. Creo que ahora solo somos tú y yo, muchacho. Lo abracé fuerte y sentí lo violentamente que temblaba. Creo que yo también estaba temblando, así que, por el bien de ambos, besé su cabeza. Me alegro de que estés aquí conmigo, amigo. Me volví a la ventana para mirar la tormenta. Estaba todo oscuro. No dije ni una sola palabra, y Silof, al igual que yo, se mantenía en silencio mirando con nerviosismo a la ventana. Silof, ¿dónde estás? De pronto lo escuché. Un gemido o un ladrido. Los latidos de mi corazón se aceleraron hasta que se cerró de golpe. Oh, Silof. Amigo, aguanta. Comencé a cavar entre los escombros de mi casa, arrojando ladrillos, fragmentos de vidrio y trozos de paneles de yeso a un lado. Vamos, muchacho. No me hagas esto. Aguanta, por favor. Cavé y cavé hasta que se me cayeron las uñas, hasta que la piel de las yemas de mis dedos se despegó hasta el hueso, y luego cavé un poco más. Pero no pude encontrarlo en ninguna parte. Mi perro. Mi mejor amigo en todo el mundo, aplastado bajo el peso de su propia casa. No podía ni empezar a imaginarlo. Silof, por favor. Ven aquí, chico. Vamos, te necesito, Silof. De pronto escuché un ladrido detrás de mí. Pero no era de Silof. Era profundo y fuerte que hacía sonar mis tímpanos. Luego lo escuché de nuevo. Me di vuelta y miré directamente hacia la oscuridad detrás de mí. Era espeso, negro y casi impenetrable, pero estaba lejos de estar vacío. Podía sentir el viento cada vez más fuerte hasta que mi cabello voló y mi piel comenzó a desprenderse. No podía respirar. Luego hubo un destello de ese relámpago rojo, y durante la fracción de segundo, antes de que impactara con esa luz, vi un tornado de incomprensible inmensidad cayendo sobre mí, para destruir lo que no había destruido la primera vez. Pero había algo más. Dios santo. Esa cosa es... Me levanté de un salto, jadeé y me agarré el pecho. Fue únicamente un sueño, aún estaba en casa, cubierto de sudor, pero vivo en la oscuridad. Todavía podía oír el aullido de la tormenta afuera. Di un suspiro de alivio y luego Silof se acercó pesadamente y empezó a lamerme la cara. Hola, muchacho. Lo siento, tuve una pesadilla. Le rasqué detrás de las orejas. Miré mi teléfono, y me di cuenta de que eran apenas las 5 de la mañana. A pesar de todo, había conseguido dormir casi toda la noche. ¿Tienes hambre, muchacho? Me levanté y usé una linterna para encontrar la bolsa de comida para perros. Rápidamente puse una buena porción de croquetas y mientras Silof desayunaba, yo miraba por la ventana trasera. No puedo creer que dure tanto.
Realmente fue increíble. La lluvia había amainado un poco, según pude ver, no mucha, pero sí un poco, pero el viento todavía aullaba y el cielo permanecía casi negro como boca de lobo. Ni una pizca de la luz solar atravesó el dosel de nubes, pero los frecuentes pulsos de ese relámpago rojo me brindaron suficiente visibilidad para apreciar los restos de mi jardín. Los árboles estaban sin hojas y caídos, las ramas cubrían la hierba, e incluso podía ver tejas partidas y empapadas en charcos al pie del jardín. Apuesto a que la compañía de seguros tendrá un día increíble. Oye, muchacho. Voy a salir corriendo a ver si puedo encender ese generador. Silov comió el último bocado de comida y se volvió hacia mí. Quédate quieto, ¿de acuerdo? No salgas ni hagas ruido. Movió la cola, pero cuando vio que me dirigía hacia la puerta, se levantó y ladró. Regresaré en un minuto, ¿de acuerdo? El generador está justo afuera. Cálmate. Me puse el abrigo y salí. Ladró una y otra vez, pero yo simplemente puse los ojos en blanco y salí. Como era de esperar, tardé menos de un segundo en empaparme completamente bajo el aguacero. Podía sentir la humedad a través del abrigo, empapando mi camiseta, e incluso mis botas luchaban por mantener mis pies secos. Pero de todos modos caminé a través del desorden, el barro y los escombros, y avancé lentamente hasta el generador. Retiré la lona y me di la vuelta. Silov se había arrojado contra el interior de la ventana y había caído en la locura. Estaba ladrando, tratando frenética y desesperadamente de llamar mi atención. Nunca lo había visto en tal ataque, pero por lo que pude ver, no estaba buscando ayuda para sí mismo. Estaba tratando de advertirme sobre algo. Tan pronto como me di cuenta de esto, escuché algo en la distancia que constituyó el sonido más fuerte y extraño que jamás había escuchado. No fue un trueno. No fue una explosión. De hecho, no era muy diferente del claxon de un barco atracado en un puerto. Fue una explosión sónica, ensordecedora y animal que duró varios segundos, y se transmitió con fuerza y con firmeza por encima del trueno. Sentí que los latidos de mi corazón se detenían y luego me volví. No pude ver mucho, pero vi lo suficiente. Había algo en la nube, una masa informe que se movía hacia el este por detrás de la niebla. Luego escuché el sonido nuevamente. Y luego un destello de relámpago rojo arrojó su brillo, sobre lo que ahora podía confirmar, que era una forma aún nublada de algo que se movía allí, algo vivo que era titánico y de otro mundo, hasta un punto que no puedo expresar con palabras. Me olvidé por completo del generador. Se me cayó el cable. También me olvidé por completo de Silov, que todavía estaba ladrando desde dentro de la casa, y por un breve momento incluso me olvidé de la tormenta, aunque todavía me azotaba la lluvia. Simplemente, estaba disfrutando allí de un asombro existencial e indescriptible. Lo sabía, no es una tormenta normal. Me paré y observé a la bestia, o fuera lo que fuera, moverse lentamente, pero con gracia detrás de la tormenta. Luego escuché un ruido sordo, tal vez fueron sus pasos, y luego la sombra gigante de la figura se desvaneció entre las nubes superiores, y la tormenta se reanudó como antes, con un espectacular trueno que sorprendió. Y entonces volví a la realidad. Miré a Silov. Se había calmado un poco y ahora me miraba a través del cristal como diciendo: ¿qué carajos seguimos haciendo aquí? Él estaba en lo correcto. No podíamos quedarnos por más tiempo. Por supuesto que no podíamos quedarnos aquí. No sabía qué era esta tormenta, o si para empezar era una tormenta, en el sentido más estricto de la palabra, pero no tenía indicios de que amainaría pronto. Y no sabía qué era esa cosa. Está bien, chico. Dije en voz baja, más para mí que para él. Está bien. Vámonos de aquí. Me tomó apenas unos minutos juntar una bolsa con ropa, artículos electrónicos,
artículos de tocador y otras necesidades al alcance de la conveniencia, y ubicarla junto con Silov en la camioneta. Lo había dejado todo al azar, y en mi prisa estaba seguro de que había olvidado algo. Pero no me importó. Únicamente quería irme, alejarme lo más posible de este lugar antes de que las cosas empeoraran. Tampoco sabía lo que nos esperaba ahí fuera. No sabía hasta dónde llegó la destrucción, ni el alcance de la tormenta, ni si todo esto fue realmente algún tipo de evento de nivel apocalíptico. Pero si ese fuera el caso, y si nos quedamos atrapados en medio de ello, entonces al menos lo sabríamos con seguridad antes de morir. No era exactamente un pensamiento reconfortante, tuve que admitirlo. Pero la posibilidad de escapar sí lo era, sin duda. Cerré la puerta de la casa y luego, después de acomodarme la capucha de mi chaqueta y cerrarla hasta mi barbilla, agarré la manija de la puerta del garaje y la tiré hacia arriba, dejando que el viento, la lluvia y el granizo entraran. La tormenta fue tan violenta que parecía como si estuviéramos contemplando una ventisca. La lluvia azotada por el viento volaba en casi todas direcciones, y en la refriega también había rocas de granizo y hojas. «¿Está bien, muchacho?», grité mientras subía a la camioneta. «¿Estás listo?». Me miró y no gimió, ni ladró, ni hizo ningún sonido o movimiento alguno. Le froté la cabeza y giré la llave. El camión, que afortunadamente tenía casi el tanque lleno en el interior, cobró vida. Luego puse el pie en el acelerador y nos pusimos en marcha, con las luces altas encendidas y los limpiaparabrisas a todo trapo. El camino de entrada estaba lleno de escombros, por lo que el camión rebotó y se empujó mientras nos acercábamos al sendero boscoso que conducía a la carretera principal. Dios, deja que ese camino esté despejado. Sabía que las probabilidades estaban en nuestra contra. Pero no tenía fuerzas para pensar en eso ahora mismo. Seguí avanzando, 5, 10, 15 millas por hora, a través del oleaje, la tormenta y el granizo. Los árboles ofrecían al menos algún tipo de refugio, y espectacularmente, el camino estaba lo suficientemente despejado para atravesarlo. Ninguno de los troncos caídos había bloqueado el camino. Pero no quería esperar a que eso sucediera, así que pisé el acelerador con más fuerza y pusimos la marcha. Nos sacudimos y rodamos todo el camino hasta el Boulevard Hill Farms. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos, muchacho. Silov estaba lloriqueando en el asiento a mi lado. Aguanta, campeón. Saldremos de este lío antes de que te des cuenta, dije, pero no estuve seguro de mis propias palabras. Condujimos hacia el norte durante horas. De vez en cuando veíamos un árbol en el camino, o un montón de escombros, o un auto abandonado con las luces intermitentes todavía encendidas a través de la niebla. Pero en general los caminos estaban despejados, y quería explotar ese hecho hasta el final, antes de que toda la maldita ciudad y toda la ira de la naturaleza cayera sobre nosotros a la vez. También probé la radio en múltiples ocasiones, pero no se escuchaba nada más que estática. Así que me di por vencido después del tercer intento. Un destello de relámpagos rojos atravesó todo el cielo. Silov no ladró, pero cuando escuchó el trueno saltó casi por completo del asiento. Apreté más el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las cosas parecían estar empeorando. No quería admitirlo ante mí mismo, ni siquiera en mi cabeza, pero era verdad. ¿Estábamos yendo por el camino equivocado? Los limpiaparabrisas se vieron abrumados por la avalancha de precipitaciones. De hecho, el aguacero fue tan intenso que empezaron a entrar gotas al interior a pesar de tener el auto sellado herméticamente. Para colmo, estaba la casi total falta de visibilidad. Podía ver unos 50 metros más adelante cuando la lluvia se partía con el viento, pero ni un centímetro más. En el peor de los casos, no podía ver nada más que niebla y nubes. Había reducido mi velocidad de crucero a 10 millas por hora para adaptarme a esto. Entonces me di cuenta de que el tanque de gasolina estaba a un cuarto. La tormenta continuó así durante más de una hora, antes de que Silov se enderezara y comenzara a gemir y a tocar la ventana. Miré por el cristal de mi lado. Vi que estábamos en el centro del pueblo.
Es un lugar pequeño y aislado, por lo que el centro tiene aproximadamente 3 intersecciones de ancho en cualquier dirección. Pero en medio de la niebla y la lluvia parecía más grande y misterioso. Los postes de luz surgían de las nubes y colgaban sombríamente sobre la carretera. También pude ver escaparates. Las ventanas y puertas estaban tapiadas en la mayoría, pero en unos pocos, las puertas fueron derribadas y los interiores destruidos. Los escombros cubrían la acera, y como había sucedido en mi jardín, el camino se volvió casi difícil de transitar. Parece un infierno aquí afuera. Silov siguió tocando el cristal. Pero de repente se detuvo, y aguzó el oído. Yo también lo escuché. ¿Qué diablos? Por primera vez, en casi 26 horas, empezamos a escuchar el silencio. La lluvia pasó de ser un aguacero torrencial a uno más tranquilo, luego a llovizna, y luego cesó por completo, y el viento, que había provocado un aullido incesante desde ayer por la mañana, también amainó. Incluso las nubes comenzaron a separarse, extenderse y adelgazarse, y en poco tiempo, el camino se volvió lo suficientemente claro como para poder ver sin forzar la vista ni adivinar, aunque la niebla todavía cubría casi todo hasta cierto punto. Me reí en voz alta y froté agresivamente la nuca de Silov entre las orejas. Silov, lo logramos. Estamos... Los latidos de mi corazón se aceleraron y Silov ladró y gimió. Ese sonido, ese bocinazo de antes, había explotado en el aire e hizo vibrar las ventanas. Pero este era de magnitud más fuerte que cuando lo escuché por primera vez, y eso significaba que estaba cerca. Demasiado cerca. Mierda. Ya había pisado los frenos y estaba usando ambas manos para taparme los oídos. Fue un esfuerzo infructuoso, podía sentir mis tímpanos sonar en mi cabeza incluso después de que cesó el sonido. Silov se estaba volviendo loco a mi lado. Vamos, cálmate, muchacho. Apenas podía oír mi propia voz por el zumbido en mis oídos. No estás ayudando en nada con... Lo sentí más de lo que lo escuché, y lo escuché muy bien. Lentamente, estiré mis manos hacia la izquierda. Todo el coche tembló y traqueteó. Pude ver guijarros en el suelo rebotando al unísono ante el impacto. Y ahí estaba. Una pata, que se parecía más a una secuoya de California, pero el tamaño era descomunal. La bestia cruzaba la calle en un espectáculo dantesco. Únicamente podía ver la mitad inferior de sus patas mientras se movía, el resto todavía estaba envuelto por la niebla y las nubes, pero incluso eso era una vista asombrosa y terrible de contemplar. Al titán le tomó un minuto completo cruzar la carretera y continuar su camino hacia el este. Lentamente, puse mi pie en el pedal y comenzamos a avanzar nuevamente, pero nunca bajé el ritmo de los latidos de mi corazón. El sonido de la bocina se alejó con el viento, y pronto el centro de la ciudad quedó detrás de nosotros y se desvaneció en la niebla en el espejo retrovisor. El camino permaneció en mal estado durante aproximadamente 1 kilómetro más. Pero la tormenta continuó aclarándose y la visibilidad mejoró a un ritmo lento, pero constante, hasta que la obstrucción de la vista fue insignificante. Aguanta, Silov. El pobre perro estaba tan agotado que casi le faltaba energía para preocuparse. Ya casi hemos salido de aquí, muchacho, y seremos libres. Pero entonces la última de las nubes se separó y lo vimos. Una escena de devastación impresionante y espectacular. Todo el condado de Forston, lo que había sido una región escasamente poblada de naturaleza boscosa, que se extendía desde Wilberits hasta Phillips Creek, al noreste, casi había dejado de existir. En su lugar ahora había un pozo gris y desolado de alcance imposible. Kilómetros de ancho y kilómetros de profundidad, hundiéndose en la tierra, como un sitio de excavación, o una mina industrial excavada para desenterrar algo de un tamaño absolutamente gigantesco.
No había árboles vivos, ni pasto, ni agua corriente, ni ningún signo de vida silvestre aquí, solo interminables rocas y piedras grises, descendiendo en espiral hacia las profundidades, hasta chocar contra otra pared de niebla y nubes de tormenta, 10 o 12 millas abajo. Dios Todopoderoso, dije, y me incliné para ver la escena desde el lado del cristal mientras pasábamos. Silov, ¿puedes ver eso? Por encima del pozo, en el cielo, derramando su luz escarlata rubí sobre el paisaje que había debajo, se encontraba el arremolinado centro rojo de la tormenta. La relativa calma del aire debajo de él insinuaba que su propósito no era particularmente diferente del ojo de un huracán, y sin embargo, estaba tan completamente cubierto de nubes rojas que tapaban el cielo por completo. Los relámpagos rojos crujieron y rompieron con mayor frecuencia e intensidad a medida que las cosas se acercaban al centro, y en ese centro había un vórtice giratorio de color rojo sangre del cual todo parecía emanar y extenderse. Debajo también había multitudes de titanes, volando fuera del pozo hacia ese vórtice, y desapareciendo por él. Silov gimió. Santo Dios de todos los cielos. ¿Qué son esas cosas? Silov gemía y escondió su cabeza por debajo del asiento. Era algo aterrador y difícil de creer. Era una escena que ni en las películas de ciencia ficción más impactantes había visto. No lo sé, muchacho. Tal vez esas cosas hayan estado ahí abajo todo este tiempo, y esa cosa en el cielo sea su camino de regreso a casa. De pronto, la escena finalmente quedó oscurecida nuevamente por volutas de niebla ligera, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos nuevamente en medio de la tormenta que la presencia del portal había provocado. Era la reacción de los glóbulos blancos de nuestra atmósfera ante algo gigantesco y extraño. Desconcertado, y con un terror inimaginable, condujimos de nuevo durante horas a través del viento, el granizo y las cortinas de lluvia, y pasamos junto a otros titanes que regresaban a casa. La tormenta finalmente paró en algún lugar al norte del río Taunee, y del pueblo del mismo nombre, donde llenamos nuestro tanque y conseguimos una habitación para pasar la noche. La tormenta azotó allí durante 3 días más, sin parar y con toda su furia durante todo el tiempo que duró. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó. Luego de un día más de estadía en el hotel, me decidí en regresar a mi casa y ver qué quedaba de él. Me subí a la camioneta junto con Silov, y emprendimos la marcha de vuelta a nuestro hogar. La tormenta de junio, que devastó una ciudad hasta entonces desconocida en el centro del estado federado, finalmente está comenzando a disiparse, según las autoridades de los servicios meteorológicos. Los equipos de emergencia finalmente están liberados para trasladarse a la región ya poco poblada en busca de supervivientes. Pero su trabajo no será fácil. Sí, nunca había visto nada como esto. Mira aquí. ¿Ves eso? Se parece un poco a una huella gigante. Sí. Estamos pensando que la tormenta arrancó árboles y los arrojó en todas direcciones, y luego arrojó tierra hacia los agujeros, dejando nada más que una depresión como esa. Hemos visto mucho de estos, generalmente en filas de kilómetros. Quizás un tornado lo hizo, al menos es una teoría aceptable. Efectivamente, escenas extrañas como esta se encuentran por todas partes en las áreas afectadas. Sin duda, un testimonio humilde y misterioso que la pura furia que la madre naturaleza puede provocar. Después del descanso, nosotros... Apagué la radio. Un montón de idiotas, muchacho? Silov no respondió. Todavía estaba dormido, pero lo confirmé en voz baja. Sí, un montón de idiotas. Llegamos al camino de entrada aproximadamente 1 hora más tarde, y luego comenzamos el largo y brutal proceso de recuperación y reconstrucción que, al momento de escribir este artículo, aún no está completo. Todavía necesito que me reemplacen el techo. Pero, al final, nada de eso importa. Tengo una cama para dormir y también tengo a Silov conmigo. Creo que los dos estaremos bien. Después de todo, la peor parte no es la devastación,
sino al terrible encubrimiento que presencié en mi huida. Ahora no estoy seguro de que fue esta tormenta, y no podría decirles si fue la primera de su tipo, o simplemente la última de una larga cadena de incidentes mal reportados, de calidad y magnitud similar. Pero sí sé lo suficiente como para descartar la explicación oficial, que la hipercélula, Wilberforce, como se la conoce ahora, no fue más que un extraño fenómeno meteorológico, que puede descartarse fácilmente, como una pequeña y extraña nota a pie de página de interés para unos pocos ajenos al mundo. Afortunadamente, para la gente poderosa que se encarga de mantener en secreto cosas como estas, el área afectada se encuentra entre las regiones menos conocidas y menos pobladas de los Estados Unidos, así que a los testigos que hubieran podido haber presenciado todo, quizá los desplazaron a otros lugares después de hacerlos firmar varios documentos de confidencialidad, o simplemente asesinarlos. Pero, ¿qué pasará con Silof y yo? Aquí hay al menos 2 pares de ojos que han visto la realidad de las cosas. Y es por tal motivo que estoy haciendo público todo esto. Sé lo que vi en ese pozo gigantesco, y es algo que no puedo sacar de mi mente. Pero sea lo que hayan sido aquellas cosas titánicas, se habían marchado a un lugar que jamás podríamos saber. Pero no creo que todas aquellas cosas se hayan ido. Hoy, en la mañana, vi a una especie de libélula enorme de color rojo y amarillo volar sobre el techo de mi casa en dirección al pozo. No sé si hay más como esa cosa merodeando por estos lugares. Quizá esperan a que un nuevo vórtice se abra para poder irse a donde sea que fueron las otras cosas en un principio. Bien. No se los había comentado, pero algo está cambiando a mi alrededor. Hay algunos árboles, a los que les brotaron una especie de venas rojas, que salen como raíces desde el interior del árbol mismo, los cuales se extienden como garras por encima de estos, como si trataran de tocar el cielo. Y cuando los miro, algo recorre mi cuerpo, y puedo escuchar el latido de mi corazón. Es como si trataran de comunicarse conmigo, y siento una necesidad enorme por ir al pozo y cavarlo nuevamente con mis propias manos. Pero Silof, quien conoce de mi secreto, ladra tanto hasta que puedo volver a la realidad. Ese es mi muchacho. Mi fiel amigo que cuida de mí. Pero sé que en cualquier momento no estará más conmigo. Y entonces, Dios, no lo quiero ni imaginar. Hay noches en las que sueño con ese rayo rojo y la tormenta sobre mi casa. Y veo el vórtice que se extiende infinitamente por todo el lugar. Quizás sea un presagio a futuro, no lo sé. Pero si en algún momento hay una tormenta normal en tu ciudad o pueblo, busca un lugar seguro y escóndete, y no salgas pase lo que pase. Créeme, no querrás saber lo que estaría a la vuelta, o por encima de tu casa. No querrás saberlo.